things we used to do, we used to be. I could be the one to make you feel that way. El Campeonato de España de Enduro pasará a la historia por la doble cita que tuvo en Santiago de Compostela, un marco hasta ahora inédito en este campeonato y que acogió a los pilotos en el más bello escenario que se pueda uno imaginar, la Plaza del Obradoiro, patrimonio de la humanidad, que el pasado viernes fue tomada por 200 motos en una presentación única e irrepetible que emocionó a todos los pilotos. Fue una apuesta del Motoclub Móvete na Moto con la colaboración del Concello de Santiago que marcará un antes y un después en este campeonato. La prueba de 2 días y por tanto con clasificaciones dobles para el campeonato se despertaba el sábado en una mañana primaveral en la misma Plaza del Obradoiro, donde estaban alineadas las 200 motos participantes. Los pilotos, cual peregrinos, se desperezaban y calentaban músculos con la imponente fachada de la catedral al frente. Era, nunca mejor dicho, el pórtico de la gloria para un gran día de enduro. Una carrera para enmarcar con 2 especiales en el Monte del Gozo muy rápidas y vistosas para el público y una extrema en San Lázaro junto al paddock de la prueba, algo más ratonera y con una zona de piedras que tuvo mucho que decir en los resultados de algunos pilotos. Comenzaba la jornada con los pilotos gallegos que se encontraron con 2 pruebas para disfrutar y aprovecharon la ocasión dando gas por 3 especiales que estaban hechas para los mejores del mundo. Pero la emoción estaba en las categorías absolutas, donde estaban los cracks del enduro. Y la madre de todas las batallas por la clasificación Scratch se planteó entre 2 pilotos de la categoría E2. Oriol Mena con la Sauber e Iván Cervantes con la KTM. Fue un mano a mano continuo en cada especial, que al final se llevaría en esta primera jornada un Oriol Mena más suelto sobre la moto y que hizo un gran despliegue en la primera vuelta de carrera, después de haber conquistado el Campeonato de España de Cross Country. No podías empezar mejor el campeonato, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos empezado muy bien, hoy ha ido realmente bien, el equipo ha trabajado súper bien. Estoy muy contento de empezar el año así, la verdad es que hacía tiempo que buscaba un resultado bueno como este. Acabamos justo de empezar, todavía queda mañana que es otra jornada y día a día intentar pues pensar día a día, seguir trabajando en la misma línea que lo venimos haciendo hasta ahora, hasta el momento. Súper contento por el equipo, por toda la gente y nada, a seguir así. Iván Cervantes en su regreso a KTM se veía sorprendido por Mena y se quedaba en la segunda posición. La tercera plaza iba a parar a manos de Lorenzo Santolino, que al mismo tiempo ganaba la categoría de E1 con su Husqvarna. Santolino estaba pletórico al acabar esta jornada por delante de Víctor Guerrero y Anthony Boisier, el piloto de Sherco. Primera jornada, comienzas con victoria este campeonato, me imagino que culminas un poquito las esperanzas que tenías, ¿no? Sí, la verdad que es el objetivo, ¿no? Intentar renovar el título de campeón de España y ya conseguir estos 2 últimos años. Y bueno, como bien dices, pues objetivo cumplido, el poder empezar ganando. La verdad que está competida la categoría, has tenido un mano a mano duro con Víctor Guerrero durante todo el día. También esperamos que se reincorpore pronto su hermano Cristóbal, que la verdad es un claro candidato, fue su campeón del mundo el año pasado y es un claro rival, o sea que bueno, pero por el momento el primer día ha salido bien la cosa. Las cronos muy bonitas, tanto la del Monte do Gouzo como la extrema aquí al lado del paddock, y la verdad que agradecer y sobre todo darle la enhorabuena al club y a toda la gente que ha hecho posible la carrera porque está muy bien, muy bonita.
En Enduro 3, en esta primera jornada vimos la confirmación del británico de GasGas, Danny McCanny, una de las novedades en el campeonato que acreditó en Santiago su condición de favorito en la categoría de motos grandes. El mejor español en esta categoría fue Juan Pérez de la Torre, el de KTM, que se clasificó segundo. El día ha ido bastante bien, ¿no? Empecé un poco, las primeras especiales no fui lo bastante rápido, pero durante iba pasando el día y las especiales iba cogiendo ritmo y he conseguido terminar la carrera con un buen ritmo. Y bueno, he hecho segundo y muy contento, ¿no? Porque empezamos el campeonato delante, que es lo importante para mí y para el equipo, ¿no? Y bueno, ha hecho nada más que empezar, ¿no? ¿Se puede pensar a lo mejor en asaltar el primer puesto mañana? Bueno, mañana intentaremos estar delante otra vez, ¿no? Y espero que ser competitivo y bueno, ¿por qué no? Siempre todos los pilotos optamos y corremos para ganar, ¿no? También en esta categoría D3 estaban los dos representantes gallegos en la clase absoluta. Aarón Bernández, este año con Husqvarna, que no pudo lucir su clase al estar todavía recuperándose de la lesión sufrida en el motocross de Tahuesha, y que a duras penas acabó la primera jornada como décimo, y su amigo Jacob Agra con la KTM, que finalizó un puesto más adelante. Llevo 4 meses jodido y bueno, cogí la moto solo 3 días y la verdad es que bueno, quería coger los máximos puntos posibles y bueno, las especiales son preciosas, pero me es imposible dar gas porque en las curvas de izquierdas desde el pie malo voy con miedo y tengo miedo bastante a apoyar la pierna. Pero bueno, tuve 2 caídas también y bueno, tampoco los tiempos me salieron bastante mal para lo que anduve y lo que entrené. Tampoco me sacaban tanto, o sea, los rivales españoles y que tengo en Enduro 3. Pero bueno, tranquilo y poco a poco y bueno, dar las gracias al equipo Husqvarna y bueno, y a todo en general y a todos los sponsors. Contento por un lado y no tan contento por otro porque bueno, te ves ahí, te gusta ir más rápido, pero bueno, el nivel físico no es el óptimo para poder aspirar a ir más rápido, pero bien, contento, la clasificación del gallego, que es un poquito el campeonato que queremos hacer bien, y el nacional pues disfrutar y pasarlo bien, y eso, una pena no estar un poquito más fuerte para estar un poquito más cerca de los de adelante. Hoy de todas formas las especiales, sobre todo las del Monte del Gozo, eran para disfrutarlas, ¿no? Sí, solo ver eso, la gente, el público que había y verse en ese terreno, que no es el que más me gusta porque un terreno tan resbaladizo no es donde más cómodo me siento, pero la verdad que era espectacular. En las categorías superiores también estaba Juan Carlos Moreiras, que disputaba la categoría junior. El gran protagonista gallego de la jornada fue Antón Fernández, el piloto de Beta que ganó en esta primera carrera en la categoría de Senior B2 tiempos. Pues ha sido una carrera muy bonita, el rally me ha gustado mucho y las 3 especiales preciosas. Hemos salido bien, me ha costado un poco la extrema en la segunda pasada, las piedras, porque estaban muy difíciles, pero bueno, poco a poco se secó el terreno y creo que pude ir bastante más rápido. Entonces muy contento, la moto ha funcionado bien y el equipo ha sido perfecto. Por su parte, Alberto Lococo acabó cuarto en Senior C2 tiempos, el mismo resultado que Alejandro Sanz en Master. Mención aparte merece Natalia Alonso, que se retiró al penalizar en exceso en el recorrido, pero que vivió una gran experiencia que al día siguiente se vería refrendada con un podio. Natalia, ¿cómo te ha ido hoy? Bueno, la carrera estuvo bastante difícil, por desgracia he penalizado, pero bueno, he disfrutado de la carrera, me lo pasé muy bien. Vine toda ilusionada aquí a correr este fin de semana y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando de la moto, que es lo que me gusta, y mañana más. Y a uno de los pilotos gallegos que participan en esta prueba, ¿quién que nos va a comentar qué le ha parecido de momento el recorrido que ha hecho? Pues fue una carrera suave para ser un campeonato de España, pero a razones de que no había mucho más por donde marcar el recorrido. El tiempo estuvo perfecto, la carrera bien y las especiales muy bonitas. La afluencia de público también bien. De Deporte de la Junta de Galicia. Anda, y se lo hacen al vencedor, a Oriol Mena, con salida a fondo. En
En la segunda jornada disputada el domingo, Iván Cervantes se levantó con ganas de revancha. No dio opción a Oriol Mena, primer líder del campeonato tras su victoria el día anterior, y solo cedió 2 extremas ante Danny McCanny, el británico de GasGas, que a su vez se hizo con la segunda posición absoluta, además de repetir victoria en la clase Enduro 3. Las apuestas extranjeras de GasGas dieron su fruto y el tercer peldaño del podium fue a parar a manos de Roderick Tyne, el otro hombre de la marca gerundense. Esta jornada se mostró muy propicia para los pilotos no españoles, ya que Fabien Planet, el hombre de Sherco, se clasificó a la cuarta plaza Scratch. La verdad que hoy muy bien, ¿no? Hemos conseguido la victoria, que era el objetivo, ganar en categoría, ganar en Scratch, ponerme líder del campeonato, y lo hemos conseguido. Un fin de semana redondo, ya que tengo un poco de gripe y ayer me costó bastante coger el ritmo, pero bueno, ayer también hice una carrera muy bonita, dando una remontada y espectáculo para el público, sobre todo porque estaba quinto y acabé segundo, y contento en general, ¿no? Ha sido un fin de semana muy positivo para Team KTM, sobre todo para el Motoclub Móvete en la Moto, que ha organizado una carrera de 2 días increíble. Agradecer al Ayuntamiento de Santiago, a toda la gente que ha hecho posible que fuéramos a hacer la presentación al Obradoiro, y creo que la organización ha sido un 10. El recorrido también ha sido muy largo, muy machacón, sobre todo el segundo día, y bueno, la verdad que bien. La categoría E1, con las motos más pequeñas, ha visto cómo Lorenzo Santolino y su Husqvarna repetían triunfo, seguido esta vez de Víctor Guerrero. Pero la decepción de esta segunda jornada fue para Oriol Mena, ganador en el primer día y que no pudo pasar en esta ocasión de la 7ª posición de Scratch, aunque en su categoría de E2 acabase como segundo. Jacob Agra repitió el 9º puesto en Enduro 3, aunque también este resultado le valía para ganar de nuevo en el campeonato gallego, por delante de Aaron Bernardez, que fue un 10º en la categoría de motos grandes. Del resto de los gallegos hay que destacar esta vez el podium de Natalia Alonso Ares en féminas, el primero en un nacional para la chica gallega, mientras Antón Fernández tuvo más problemas en Senior B 2 tiempos que el día anterior, acabando al final en la 5ª plaza. También sobresalió Enrique Vega, el bravo piloto de BCRA que consiguió subirse al podium en Senior B 4 tiempos en ambas jornadas. De nuevo los pilotos gallegos vivieron una jornada de enduro a tope, disfrutando de una prueba de auténtico lujo, un campeonato gallego, que al final acabó con Jacob y Aarón en las primeras posiciones, con Carlos Castro en el podium en la 3ª plaza y con Antón Fernández como cuarto. Couto y Moreiras acapararon los mejores puestos en Junior y Senior B, y Gustavo Menéndez, el veterano, se alzó con la primera plaza en esa categoría. Foi un fin de semana perfecto, unhas especiales moi bonitas, é un privilegio poder disfrutar destes especiales aí no Monte do Gozo, tremendas, rápidas, con moitísimo público. Encantado de estar este fin de semana aquí porque esta prova foi puntuable para o gallego, primeiro ayer, primeiro hoxe, polo tanto collemos 50 puntos que cara ao campeonato gallego son importantes. Muy grande el trabajo del Motoclub Móvete en la Moto, con José Canda al frente en una prueba para enmarcar en la historia del Campeonato de España. Un campeonato que empezó en el Pórtico de la Gloria y que ganó en Santiago el Jubileo.